Grisburgo no era un pueblo común, ni siquiera durante las festividades navideñas, cuando las luces parpadeaban erráticamente y las sombras parecían alargarse, como si el tiempo mismo fuera retorcido por la magia de esa época. La nieve cubría las calles, pero no la nieve blanca y suave de los cuentos. La nieve caía de manera interminable, sin dar tregua, oscura y espesa, casi como si la propia tierra se negara a dejar atrás el invierno eterno. Las casas, con techos puntiagudos y ventanas ennegrecidas por el paso de los años, parecían observar a los transeúntes, como si cada ladrillo y cada viga guardaran secretos esperando a ser revelados. El aire en Grisburgo tenía una sensación densa, como si las mismas corrientes que soplaban desde las colinas estuvieran impregnadas de algo antiguo y misterioso. Cada respiración era un suspiro frío que se perdía en la nada, y el cielo estaba siempre cubierto por una capa grisácea de nubes, nunca mostraba ni una pizca de la luz del sol. Los pocos habitantes que quedaban en el pueblo caminaban lentamente, como si el peso de sus propios pensamientos les impidiera moverse con prisa. Nadie hablaba demasiado, nadie sonreía demasiado. La plaza del pueblo, el centro neurálgico de Grisburgo, siempre estuvo coronada por una mansión antigua y polvorienta, cuyo nombre ya se había perdido en el olvido. Aunque muchos sabían quién la habitó hacía décadas, ahora estaba vacía. Aunque lo que era verdaderamente inexplicable es que seguiría en pie, a pesar de su evidente decadencia. Un edificio sin vida, pero que, en las noches de Navidad, parecía cobrar una extraña presencia. El viento gélido de diciembre aullaba a través de sus ventanas rotas, como un lamento lejano. Nadie se atrevía a acercarse, pues había algo inquietante en el aire, algo que los habitantes evitaban reconocer en voz alta, pero que todos sentían. La mansión era un espectro en sí misma, una tumba viviente que resurgía cada diciembre, como un recordatorio de un pasado olvidado. Erosionada por el paso del tiempo, parecía estar luchando por mantenerse en pie, pero algo en ella se negaba a ceder, como si sus cimientos estuvieran anclados a las sombras mismas de Grisburgo. El aire se tornaba denso, cargado de una electricidad que nadie podía explicar. Hay quienes juran haber visto la puerta principal abierta en los días de Navidad, como si invitara a los desprevenidos a entrar, aunque ninguno de los aldeanos se atreviera. Las luces de Navidad en Grisburgo nunca eran como en otros lugares. No brillaban con el cálido resplandor del rojo y el verde tradicionales, sino que su luz era sombría, casi enfermiza. Un tono morado y verde fosforescente titilaba débilmente, como si intentara resistirse a la oscuridad que lo envolvía todo. Las decoraciones no eran las típicas esferas o guirnaldas. Los árboles de Navidad parecían crecer con formas retorcidas. Sus ramas se curvaban hacia el suelo, como si quisieran escapar de la maldición que las mantenía allí. Ángeles rotos con alas torcidas decoraban las fachadas de las casas, y los muñecos de nieve, con ojos vacíos y sonrisas grotescas, se alzaban en cada esquina, observando con una quietud perturbadora. Todo en Grisburgo estaba impregnado de una extraña quietud, como si el tiempo mismo hubiera decidido suspenderse para siempre. El pueblo estaba sumido en el inquietante silencio de la Navidad eterna. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba Grisburgo atrapado en ese ciclo, en ese invierno interminable. Quizás nadie lo había sabido nunca, pero todos los que nacían allí crecían sabiendo que, de alguna manera, algo no estaba bien. Cada año, en la víspera de Navidad, algo extraño sucedía. Los aldeanos hablaban en susurros sobre desapariciones misteriosas. Niños que, como por arte de magia, se desvanecían en las noches heladas. Algunos decían que se iban por su propia voluntad, pero los más viejos sabían la verdad. Aquellos que desaparecían nunca volvían. Nadie se atrevía a investigar demasiado, pero todos lo sabían. Grisburgo no era un lugar donde celebrar la Navidad. Aquí la festividad no traía alegría, sino una sombra que se cernía sobre cada hogar. Esa noche, como todos los años anteriores, el viento soplaba con furia y el cielo permanecía cubierto de nubes grises, como si el sol nunca hubiera existido. El reloj marcaba casi la medianoche y Emilia, una niña de ojos grandes y curiosos, miraba a través de la ventana de su casa. No era una niña común. Su mente, como la de cualquier niño,
estaba llena de preguntas, pero algunas preguntas en Grisburgo no tenían respuesta, o al menos era mejor no saberla. Emilia no era ajena a las leyendas que rodeaban la mansión, pero esa noche escuchó la llamada que necesitaba para dar rienda suelta a su curiosidad. Un villancico, pero no uno alegre y cálido, como los típicos de Navidad, sino uno distorsionado, ajado y maltratado por el tiempo, cargado de misterio y colmado de una aura extraña. Provenía de la vieja mansión. Aprovechando que su madre hablaba por teléfono en la cocina, la niña escapó con sigilo de su hogar y caminó hacia la misma puerta de la vetusta construcción, dispuesta a entrar. La melodía se hacía más presente cuanto más se acercaba. La mansión, desde lejos, parecía aún más monstruosa bajo la luz de la luna. Su fachada oscura y envejecida era como un agujero negro que devoraba la luz que la rodeaba, y las sombras parecían crecer con vida propia, extendiéndose por la plaza. Emilia, impulsada por una mezcla de terror y fascinación, vio que la puerta de la mansión estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado abierta para ella, invitándola a entrar. La niña no dudó ni un segundo, respiró hondo y cruzó el umbral. Al entrar, una ola de frío recorrió su cuerpo. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies y el aire estaba cargado de polvo y sombras. La casa, a pesar de su abandono, parecía viva de alguna manera. Las paredes, cubiertas de papel pintado descolorido y agrietado, estaban adornadas con antiguos retratos en los que los ojos de los sujetos parecían seguirla, observándola como si fueran testigos silenciosos de una historia olvidada. Los pasillos eran largos y tortuosos, y cada rincón estaba cubierto de telarañas. El silencio era absoluto, pero no era el silencio tranquilo que se encuentra en la soledad. Era el silencio que pesa, el que amenaza, el que satura el aire de presencias invisibles. La sensación de que no estaba sola se hacía más fuerte a cada paso que daba. Un espeso olor a moho y a madera vieja impregnaba cada rincón. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y fue entonces cuando lo vio. Al fondo, a través de una puerta entreabierta, una hoguera parpadeaba tenuemente, iluminando débilmente el gran salón. Cerca de la chimenea, un trineo de aspecto antiquísimo y deteriorado se encontraba medio deshecho, con tablas rotas y la estructura podrida. Las ruedas de madera giraban solas y crujían bajo el peso de años de olvido. Parecía como si el trineo estuviera esperando ser reparado, aunque nadie se molestara ya en hacerlo. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de Emilia fue el saco a un lado de la hoguera. Un saco gigante, hecho de un material negro, arrugado y desgastado por el tiempo. Moviéndose por dentro, algo comenzaba a retorcerse. Emilia se acercó lentamente, atraída por la inquietante presencia que emanaba de ese objeto. Un murmullo extraño salió de allí, como si cientos de voces, algunas apenas susurrantes, lucharan por escapar. De repente, las muñecas de dentro del saco empezaron a hablar. Sus voces estaban entrelazadas en una especie de canto macabro. ¡Nos estamos ahogando! ¡Casi todos estamos muertos aquí dentro! Susurraron en coro, como si el saco fuera una prisión que las asfixiaba. Emilia retrocedió instintivamente. El frío en su pecho aumentaba por el terror que sentía. El saco parecía temblar y moverse, pero aún no se atrevía a apartar la mirada. No obstante, no pudo evitar las amenazas que llegaron después, en un tono ásperamente burlón. Si logramos salir de aquí, te buscaremos para que te ahogues aquí dentro, pequeña estúpida, dijeron las muñecas con la voz llena de ira. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emilia, pero no miró atrás. No podía. Comenzó a caminar apresuradamente sin querer ver más, con las voces de las muñecas aún resonando en el salón. Sus pies la llevaron de nuevo al pasillo, donde la puerta se cerró tras ella con un estrépito. Una sombra se deslizó ante ella, moviéndose con una agilidad inesperada para su pequeño tamaño. Era una criatura de aspecto retorcido, como una versión deformada de un duende navideño. Su piel, cubierta por un manto raído de terciopelo rojo, estaba arrugada y manchada con restos de lo que parecía ser chocolate derretido, y sus ojos,
desproporcionadamente grandes y vacíos, brillaban con una luz amarillenta. En lugar de orejas puntiagudas, tenía 2 pedazos de tela rota que colgaban como adornos desechados. Sonrió, desvelando unos dientes afilados, y su voz sonó como el crujido de ramas secas. ¿A dónde vas, niña? No deberías estar aquí. Esta Navidad no es para ti. Pero si decides quedarte, quizá puedas ayudarme a encontrar mi campanita. La perdí hace tantos años y sin ella me aburro tanto. ¿Te gustaría ayudarme? O quizás... Su sonrisa se ensanchó. La criatura señaló hacia el rincón, donde reposaba un enorme martillo dorado con el mango envejecido y cubierto de suciedad. Pero lo más perturbador era la mancha oscura que cubría su base y los restos de sangre que aún goteaban lentamente, como si algo o alguien hubiera sido aplastado bajo él. Si no me quieres ayudar a buscar mi campanita, podría hacer sonar mi martillo en esa campanita que tienes sobre los hombros. Emilia volvió a correr, avanzando por el pasillo hasta la última puerta, la del fondo. Al cruzarla, la cerró con pestillo para que el duende no pudiera pasar. Tras recuperar el aliento, sus ojos se aclimataron a la oscuridad del lugar. Esa sala únicamente estaba iluminada por la tímida luz de la luna. En el centro, en una silla de aspecto antiguo y desgastado, había una figura imponente. Era Santa Claus, o al menos lo que quedaba de él. Su traje, de un rojo desvaído y sucio, parecía hecho jirones. Su barba, aunque aún blanca, estaba llena de polvo y telarañas. Sus ojos, en lugar de irradiar calor y alegría, eran oscuros y vacíos, como si toda la bondad que alguna vez hubo en él se hubiera desvanecido. Su rostro arrugado y macabro no mostraba ni una pizca de la sonrisa que se esperaba en esa época. En su presencia solo había vacío, solo desolación. Ven, niña. Ven y escucha mi historia. Emilia, aunque asustada, se acercó, atraída por una curiosidad incontrolable. Santa Claus la observó fijamente. En sus ojos había algo que destilaba una tristeza infinita. A su lado, una copa descansaba sobre una mesa de madera gastada, con un líquido espeso. Hace muchos años, en una Navidad, solí repartir mis regalos. Mi trineo, tirado por los renos, cruzaba el cielo estrellado, llevando alegría a todos los hogares. Pero esa Navidad, algo cambió. Los aldeanos de Grisburgo, hartos de las malas cosechas que se repetían año tras año, comenzaron a murmurar entre ellos, con una creciente frustración que la desesperación se empeñaba en alimentar. Habían trabajado todo el año sin descanso, labraban la tierra en silencio, con el sudor de su frente empapando sus ropas. Pero a pesar de sus esfuerzos, las cosechas nunca daban lo suficiente. Los frutos caían verdes y amargos, y la helada, que cada vez llegaba más temprano, parecía burlarse de sus esfuerzos. Y mientras ellos luchaban por sobrevivir, decían que yo permanecía aislado en mi mansión, al margen de sus penurias, que estaba rodeado de lujos que la mayoría de los aldeanos ni siquiera podían imaginar, mientras sus propias vidas se desmoronaban. Muchos, al pasar frente a mi casa, murmuraban que me había olvidado de ellos. ¿Dónde está su magia?, preguntaban. Porque solo puede hacernos un favor al año a nosotros, los que lo alimentamos durante años con nuestras ofrendas. Los murmullos se convirtieron en acusaciones, mientras nosotros nos matamos a trabajar durante todo el año y se nos pudren las cosechas. Él vive aquí en una mansión al calor de su hoguera, bebiendo, disfrutando de su eterno invierno, decían entre dientes, a menudo mirando la silueta distante de mi mansión.
Los más viejos recordaban cómo, en tiempos más prósperos, Santa Claus había sido un símbolo de bondad y alegría. Pero esas épocas habían quedado atrás. Ahora en sus corazones solo quedaba resentimiento. Él tiene todo lo que necesitamos y aún así se niega a ayudarnos. Para ellos, yo, el hombre que había traído el espíritu navideño, ya no parecía el portador de esperanza, sino un espectro que vivía en la comodidad. La traición se coció a fuego lento, hasta que la llama se encendió en sus corazones como un fuego oscuro y furioso. Decidieron invadir mi mansión, creyendo que si arrebataban mis artefactos mágicos, podrían usar su poder para satisfacer su ambición. Y así, sin previo aviso, irrumpieron en mi hogar. Cuando regresé, encontré el caos que su furia había creado. Los vecinos de Grisburgo habían profanado mi santuario. Usaron mis objetos mágicos, aquellos artefactos que dan vida a las ilusiones de Navidad, para cumplir sus propios deseos. Quisieron hacer que el pueblo fuera más grande, más poderoso, que 100 generaciones fueran adineradas, y alimentaron su ego con mis artefactos, agotando toda su magia. Santa Claus hizo una pausa, y por un momento sus ojos vacíos se llenaron de lágrimas secas. No entendí por qué lo hicieron, si siempre había sido bueno con ellos. Fue entonces cuando lloré, por primera vez en muchos siglos. Y cuando Santa Claus llora, algo se desata en los confines del invierno. Un viento gélido que nace de antiguas maldiciones. Un frío que hiela el alma y envenena la mente en una prisión de pensamientos oscuros. Aquel día Santa Claus murió. Aquel día renací como Santa Krampus. Aquel que no da, aquel que arrebata. Emilia tembló al escuchar esas palabras, mientras una sombra se deslizaba por la habitación. En un rincón oscuro, una extraña criatura apareció. Era pequeña, con la piel escamosa y ojos como carbones encendidos. Con una torpeza inquietante, la criatura llenó la copa de Krampus con el líquido oscuro, y éste la levantó lentamente, observando la copa antes de paladear un generoso trago. Cada Navidad, desde entonces, he tomado lo más preciado de cada hogar y seguiré haciéndolo hasta que considere que mi venganza está consumada. Emilia intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La puerta se cerró con un estrépito detrás de ella, atrapándola dentro de la habitación. Krampus se levantó lentamente de su asiento y con un movimiento se acercó a la niña. Tú eres lo más preciado de tu casa. Justo estaba buscando un ayudante. La Navidad aquí es eterna. Su voz ahora era grave y resonante. Emilia intentó hablar, pero no pudo. La extraña criatura a su lado observaba con una sonrisa malévola, mientras Krampus la observaba fijamente. Y me ayudarás a compartir mi pesado cargo. Cuando el reloj marcó la medianoche, las luces de la mansión parpadearon una última vez, y en el aire flotó una extraña melodía, un villancico olvidado, una canción prohibida que nunca debía ser cantada. Mientras la nieve continuaba cayendo fuera, los padres de una niña la llamaban a gritos por todo el pueblo. Emilia ya no era la niña curiosa que una vez fue. Desde la ventana de la mansión observaba cómo los habitantes de Grisburgo la buscaban, con voces lejanas, desesperadas y llenas de angustia. Sus ojos, ahora completamente azules como el hielo,
reflejaban un vacío profundo, como si el alma de la niña se hubiera desvanecido por completo. Sus orejas, puntiagudas y frías como el invierno eterno, se erguían hacia el exterior, mientras su piel, agrietada como la escarcha, revelaba un cambio grotesco. Sonrió con una expresión vacía, casi etérea, mientras servía vino a Santa Krampus. El líquido oscuro reflejaba la luz de las velas en su rostro helado. Ya no era una víctima de la maldición, ahora era parte de ella.